Dios, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Ha sido bueno, amén. Cristo vive. Saluda al que está a su lado. Dígale qué bueno que vino, qué bueno que está aquí. Dele un gesto de amor, de sonrisa. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza. ¿Cuántos se han regocijado en este lugar? Santo es el Rey de Reyes. Cristo vive. Pónganse cómodos, es un placer estar en esta casa adorando al Señor juntos esta mañana, este día, y reciban saludos de mi familia, mi esposa. Es una bendición poder estar con ustedes el día de hoy y quiero compartir una palabra, amén. Quiero compartir una palabra basada en el libro de Apocalipsis. Para los que vinieron hace unos días atrás, que me tocó estar aquí compartiendo también un domingo, compartíamos acerca de la venida de Cristo, ¿sí recuerdan? Compartíamos acerca de que en la venida de Cristo hay varias citas bíblicas que nos aportan que la venida de Cristo apunta a ser antes del arrebatamiento. Hay conflicto en algunas interpretaciones. Algunos dicen que será a medio proceso de la tribulación, otros que al final de la tribulación, que la iglesia entre en la tribulación. Y compartíamos ese domingo pasado que la tribulación no es para la iglesia. Simplemente la palabra del Señor Jesús nos enseña que Él quiere librarnos de la ira venidera. Para los que no vinieron estoy mencionando esto, para los que no tuvieron la oportunidad de estar ese día. Entonces, la Biblia nos enseña que la tribulación es para aquellos que no hicieron caso al llamamiento de Jesús, al llamado de su palabra. Y entonces hablábamos precisamente de eso, de que la iglesia no atraviesa por la tribulación. La iglesia está destinada a que inmediatamente el Padre diga, es ahora. Dice la palabra, al sonar de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dijo el apóstol, luego los que vivimos, los que hayamos quedado. Él se encontraba entre los vivos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, es lo que la palabra de Dios nos aclara, nos enseña. Y cuando el Espíritu Santo y la iglesia sean quitadas, Jesús dijo, como en los días de Lot, que cuando salió de Sodoma y Gomorra, fuego cayó del cielo, o la ira cayó sobre las dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Muy bien, era lo que nos ocupaba en el tema pasado, y el tema de hoy, quiero compartir el tema de hoy acerca de los 7 sellos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5? Apocalipsis capítulo 5 nos habla precisamente que después de esto, este pasaje o esta interpretación acomoda que después de esta situación de la venida de Cristo, de los acontecimientos sobre la tierra, porque carros quedaron sin conductor, aviones quedaron sin conductores, porque eran cristianos, porque estaban haciendo la voluntad de Dios, trenes quedaron sin conductor, y habrá una catástrofe en cuanto a la sociedad, en cuanto al caos social. El sufrimiento de los padres que pierden a hijos, el sufrimiento de los familiares que pierden a un familiar, lo pierden ellos porque ese familiar estuvo a cuentas con el Señor, como dice la palabra, estuvo dentro del grupo de las 5 vírgenes sensatas, las prudentes, las que tuvieron aceite en su lámpara, las que estuvieron preparadas para recibir al esposo y volar con él en las nubes. Entonces habrá un momento difícil en la sociedad, y entonces la Biblia nos habla en el capítulo 5 de que
Juan el teólogo veía precisamente esto hacia el tiempo futuro, los sellos que se abrían de un libro. Y vamos conmigo, capítulo 5, versículo 1. ¿Están conmigo? Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al versículo 2. Y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había echado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Grande es el Rey de Reyes. Haga una oración conmigo. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Y oremos al Señor un instante. Señor, ayúdanos a entender esta palabra, ayúdanos a comprender, a discernir. Tú tienes el poder y la autoridad, y Espíritu Santo, te invitamos a nuestras vidas. Ayúdanos a comprender el propósito en esta tarde, en este momento. Ayúdanos a entender tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Dios mío, gracias porque eres bueno, gracias porque has sido bondadoso. Que nuestras mentes estén receptibles, que nuestros corazones puedan recibir la palabra, Señor, y cumpla el propósito para el cual está escrita, Dios mío, cumpla el propósito para el cual fue destinada esta palabra y este consejo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Cristo. Amén y amén. Muy bien. Nos ocupa esta palabra el día de hoy, y algo que quiero, sé que para muchos sienten que es de espantar cuando hablamos de lo por venir, y para otros dirían: no nos debe de espantar. Ok, como usted lo vea, pero sí nos debe de poner al día o al tanto de cómo debemos vivir nuestra vida espiritual. La idea de Dios al darnos todo esto es que entiendamos lo que viene en el futuro, lo que ya está preparado y de lo que Él nos quiere librar. Entonces, venimos viendo que el Señor nos quiere librar de la ira venidera, y cuando comienza a hablar de los sellos,
comienza a hablar de la veracidad precisamente que tiene su palabra y de lo porvenir. Y mire, la Biblia dice que el libro contiene 7 sellos, lo que leíamos. Y los sellos significan varias cosas. Puede significar garantía de confiabilidad, garantía de autenticidad, puede representar al autor. Un sello puede ser la señal de autoridad que respalda el escrito. Es que el hecho de que tenga sellos le llama o le da a entender que tiene mucha importancia esta situación de lo que está hablando cada uno de los sellos de los libros. Y vamos a ocuparnos en ello. Y quiero mencionarles, los 7 sellos tienen, cada vez que se abría un sello era otro libro. Y recordemos que los libros en aquel tiempo no eran como nuestros libros, sino eran pergaminos. Entonces lo que estaba viendo el apóstol era una visión de pergaminos sellados, y se abría uno sobre el otro, o un libro desenrollaba y quedaba el otro, algo así por el estilo, y los sellos estaban allí, y solo el Cordero, dice la palabra, fue digno de abrir los sellos. Entonces, cuando él abre los sellos, comienzan a aparecer algunas cosas, y cada sello tenía diferentes cosas. Quiero mencionar, el último de los sellos lo único que hacía era abrir lo que son las 7 trompetas. Y los 4 sellos primeros lo que hacen es abrir los 4 caballos. A ver, recuerden conmigo: caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y caballo amarillo. 4 caballos. ¿Ya están conmigo? Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y caballo amarillo. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Y precisamente los primeros 4 sellos ocupan los 4 caballos. Los siguientes 2 sellos, el 5, ocupa algo allá en el cielo. El 6 ocupa juicio sobre la tierra. Y el 7 da lugar a las 7 trompetas. Se lo trato de resumir porque a lo mejor no me entienden lo que explico. Y si no nos comprendemos en lo que explico, bueno, nos apoyaremos más adelante, si Dios nos permite, con un pequeño video basado sobre lo mismo. ¿Ya está conmigo? Muy bien, entonces quedamos. El primer sello, dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así es que el caballo blanco indica victoria y paz. La pregunta aquí para algunos: entonces, ¿quién representa el caballo blanco de estos 4 jinetes? Bueno, quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, en su versículo 11. Allí nos habla del jinete del caballo blanco. No quiero que se me enrede, solo quiero observar las 2 porciones, tanto la una como la otra, la del capítulo 6 y la del capítulo 19. ¿Está conmigo en el 11? Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tenía escrito este nombre. ¿Cómo dice? En el capítulo 19 del caballo blanco no está hablando de nadie más que de Jesús. Pero en el capítulo 6, versículos 1 y 2, no está hablando de Jesús.
está hablando del anticristo. ¿Ya me sigue hasta allí? Entonces no quiero que confundamos un caballo blanco con el otro. El caballo blanco, el cual está en los sellos, es el anticristo. Y el caballo blanco que está en el capítulo 19 es Jesús, viniendo a rescatar al pueblo de Israel. ¿Ya me sigue hasta allí? Ok, ya quedamos claros en eso. Así es que cuando hablen de caballo blanco, usted tiene que entender cuál de los dos, el del capítulo 6 o el del capítulo 19, el que representa al anticristo o el que representa a Jesús. ¿Ya me sigue? Ok, pues quería leer las dos porciones para no tener ningún tipo de confusión. Capítulo 19 de Apocalipsis, el caballo blanco es Jesús. Y el capítulo 6 de los sellos, el caballo blanco es el anticristo. Muy bien. Así es que repetimos la lectura del capítulo 6, versículo 1 y 2. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Una comparación allí, una corona y el otro tenía varias diademas. ¿Ok? Una corona es ganador de una batalla, varias diademas es un rey. Es diferente, cuando son diademas son reyes, cuando son coronas es la recompensa de una batalla. Entonces, algo está en diferencia muy grande en esto. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Así es que representa, dijimos, victoria y paz, porque eso es lo que anunciará el anticristo: paz a todas las naciones, seguridad. Y el arco significa el control sobre las armas. Él apaciguará las guerras de ese momento, traerá tranquilidad a las naciones. No tiene flecha, quizás eso indica la diplomacia, que él ocupará diplomacia y no guerras. Y él tratará de hacer la tranquilidad sobre las naciones. La corona indica dominio sobre las naciones. ¿Ya está conmigo? Ok, ese fue el primer sello. El segundo sello, versículo 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto es lo que dice. Por un lado el anticristo aparecerá anunciando paz, y por el otro lado el siguiente sello que se abre, el siguiente jinete, traerá guerra, traerá destrucción, traerá conflicto entre las naciones. La paz que el primer jinete anuncia, o la paz que el anticristo anuncia, será muy temporal, será muy esporádica, no durará gran cosa, porque prontamente el siguiente sello traerá muchos conflictos sociales, traerá revolución interna. La gran espada que indica son guerras que se están anunciando, y muchas de estas guerras tendrán que ver contra el pueblo de Israel, anunciándose contra Israel. Todas las naciones llegará el momento que irán contra Israel, allá por 7 años después. Estamos hablando de los primeros sellos, estamos hablando de los primeros años, estamos hablando del primer periodo donde el anticristo comienza, cuando la iglesia ha marchado al cielo, cuando la iglesia ya se ha ido, cuando se han quedado los que no estuvieron preparados, los que estuvieron dentro del grupo de las 5 vírgenes insensatas que no prepararon sus lámparas, que estuvieron en la iglesia pero no se pusieron las pilas, que estuvieron en la congregación y que fueron fieles en muchas áreas, pero en el momento preciso no pudieron estar listos. Entonces, ahí es donde el anticristo comienza a reinar, comienza a establecer su tratado de paz, comienza a establecer su sello, comienza a establecer algunas cosas sobre la tierra, y comienza a haber una persecución para los que no se quieran dejar marcar, persecución para todo el pueblo que conoció la palabra, pero no la pudo llevar a cabo y a cabalidad en el momento que Cristo vino. Y entonces comienza a sufrir también junto con la tierra y junto con el pueblo de Israel, porque estas cosas eran habladas más para el pueblo de Israel. Comienza a sufrir precisamente las consecuencias del segundo jinete, del rojo, del que trae violencia,
del que trae consecuencias graves. Y prontamente da el paso al tercer sello. ¿Está conmigo en el capítulo 6, versículo 5? Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro indica muerte, y la balanza que trae en su mano significa escasez de alimentos. Escasez de alimentos. Dice el versículo 6 que una voz salía del trono y le decía que no dañara el vino y el aceite. Estos son los representativos de la alimentación quizás del pueblo de Israel. Siempre que usted va a leer la palabra, cuando Dios los bendecía, tenía que ver con su vino y su aceite y su trigo. Entonces, tendrá un cierto poder este caballo, quizás plagas para el cultivo, no lo sabemos, pero la Biblia indica que vendrán cosas difíciles para la tierra cuando el tercer sello sea abierto. Ya estamos ubicados que estamos hablando en el tiempo de la tribulación. Sí, estamos hablando en ese periodo, estamos hablando cuando la iglesia ya no tiene que estar aquí, cuando la iglesia ya tiene que estar allá en el cielo, en la patria celestial, cuando la iglesia ya tiene que estar disfrutando en las bodas, en la cena. Eso lo cuenta el Rey de Reyes. La gente aquí estará batallando, sufriendo, y por eso es necesario que cada uno estemos siempre alertas para la venida de nuestro Señor. Compartía ese día en la enseñanza que cuando el Espíritu Santo trae revelación, trae sueño, trae visión al creyente acerca de la venida de Cristo, siempre insiste que es ya. Aunque tarde, aunque pasen 5, 10, 15 años, pero él siempre insiste que es ya. Aunque la persona diga: esa visión la tuve hace 10 años. ¿Y por qué le sentí que ardía mi corazón como si iba a pasar ese mismo día o esa misma semana? Porque el Espíritu Santo no nos permite estar distraídos. El Espíritu Santo no nos permite estar pasivos, no nos permite estar quietos, porque la palabra puede salir del trono en cualquier momento, y entonces será ese gran día del arrebatamiento. Este caballo traerá sufrimiento en la alimentación. Para conseguir las cosas habrá que trabajar todo el día para comer solamente el día. Oiga, usted hoy trabaja y usted compra varias cosas y se viste y se cansa y va de viaje y hace cuántas cosas puede hacer con su salario aún. Pero en aquel momento lo que está diciendo que valdrán tanto las cosas que lo que se compraba con un salario, quizás compraba 8 veces. Hoy se compra más, pero en aquel tiempo, cuando sea en aquel periodo de escasez, dice la palabra, no alcanzará. No alcanzará. Leamos el versículo. 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Un denario representaba el salario de un día. Ese era precisamente el salario. ¿Cuánto es una libra? ¿Sí? O sea que 1 kilo por el salario de un día. Tradúzcalo a sus frijoles, a su arroz, a su sopa. Trabajar todo un día para poder comprar la ración de un día. Eso es lo que en aquel momento está diciendo la palabra. La gente trabajará todo el día, el salario de un día. El denario siempre ha representado en el término escritural el salario de un día. El salario de un día totalmente para poder comprar solamente un producto. Usted va al mercado y de su semana llena todo, y con lo que trabaja en un día le alcanza para varias cosas. Así es que en ese tiempo la hambre será tanta que habrá demasiada escasez y serán tan caras las cosas. Entonces el vino y el aceite, decía, son cosas básicas para el pueblo de Israel, en la economía de Israel, son cosas básicas. Y le fue dicho: no dañes el aceite ni el vino.
Solo es eso lo que le fue advertido. Pero de ahí en adelante, todas las demás cosas, cómo fue o cómo será en ese momento, no nos aclara la palabra, pero sí nos deja pie. Se pondrá difícil la situación. Si ya ahorita mucha gente se queja del gobierno, se queja de la pandemia, que todo ha subido, pues en aquel tiempo quién sabe de qué se quejarán. Pero de que habrá sufrimiento, habrá demasiado sufrimiento. Y la Biblia nos enseña precisamente que de ese tiempo de ira es de lo que Dios nos quiere librar. Es que vamos en el tercer caballo. ¿Va conmigo hasta allí? Ok, pasemos al cuarto caballo o el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire, el color amarillo en el griego significa pálido o color verdioso o color de cadáveres, de muerte, de pestilencia. Así es que el cuarto caballo sin duda pueden ser epidemias o muertes masivas. Inclusive dice la palabra, hasta las fieras apoyarán y formarán parte de la mortandad que habrá en ese momento. Así es que en ese momento la palabra indica cuando se ha abierto el cuarto sello o el cuarto jinete aparezca, habrá demasiada mortandad en la tierra. ¿Qué porcentaje morirá? El 25% de la población morirá en ese momento o en ese periodo. ¿Qué tiempo durará? No les sé decir, pero sí nos dice que será tan grande que será el 25% muriendo de la población, sea por peste, sea por fiera. El asunto es que quizás por la hambre que ha habido ya del tercer caballo, quizás por no haber comida, hasta las fieras tendrán que buscar comida o comerse a la gente. ¿Me sigas allí? Pues una cosa llevará a la otra. Y cuando Dios está hablando en su palabra, Él sabe cómo serán los procesos, y así lo parafraseó: 4 sellos con 4 jinetes. Y hasta aquí vamos con 4 sellos, y viendo precisamente que el primer sello que hizo, dar lugar al anticristo. El segundo sello que hizo, trajo guerras. Trajo violencia a la tierra. El segundo sello trajo la guerra y la violencia. El tercer sello que trajo, mucha hambre a la tierra. Trajo muerte también. El cuarto caballo fue el que trajo muerte, pestilencias. Y entre los 4 caballos ya están las cosas difíciles. ¿Siguió hasta allí? Entre los 4 caballos el Señor Jesús ya libró a su iglesia de cosas difíciles en la tierra. Ahora espérese ver el quinto caballo. Y el quinto caballo tiene que ver con la iglesia que se quedó. ¿Me sigas allí? Vamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son estos? Son los mártires, son las personas que salieron de la gran tribulación, degollados, o lo que la palabra le llama los que fueron decapitados por no haberse dejado marcar, los que no adoraron a la bestia, los que no adoraron al anticristo, los que no se dejaron poner la marca. Estos son los que están debajo del altar. El altar quizás está representando el sacrificio de Jesús, también los está cubriendo a ellos. Ya ellos tuvieron que pagar por sí mismos. En tiempo de gracia, Cristo pagó por nosotros. En ese tiempo ellos tendrán que pagar con sus propias vidas.
Y la sangre del cordero, por lo que está representando, también los alcanzará a ellos y también los cubrirá a ellos. Y ellos estaban debajo del altar, así los veían en su visión Juan. Y ellos clamaban: ¿hasta cuándo nos harás justicia de los que están en la tierra? O sea, de los que nos violentaron, de los que nos hicieron daño, de los que nos persiguieron. La respuesta será: aún faltan más por agregarse, por ser decapitados. Aún faltan otros. La palabra en ese tiempo seguirá siendo bella en los corazones, no porque el Espíritu Santo esté obrando, sino por la gente que conoció la palabra, sino porque también los 144,000 predicarán. ¿Me sigue? La Biblia habla de 144,000 de las 12 tribus de Israel, que tomarán un tiempo para predicar, y sin duda será el pueblo de Israel, porque es al pueblo de Israel al que se le abre su oportunidad. Y el Señor Jesús está hablando de que aún falta quienes se agreguen en ese momento dentro de este grupo. En el quinto sello está hablando de todos los que se han quedado en la tribulación y no se han dejado marcar y siguen escapando y se siguen escondiendo y tuvieron alimentos para seguirse manteniendo con vida y todavía estuvieron por allí sin la marca de la bestia. ¿Me sigas allí? Así es que, mire, les fueron entregadas vestiduras blancas a estos. Dice la palabra: recibieron túnicas, vestidos blancos, sacerdotales, de dignidad, también recibirán. Es que deben esperar un poco más. Deben estar tranquilos allí, esperando a que se complete el número de los decapitados. Hasta aquí llevamos el quinto caballo. Aquí vamos viendo que los primeros 4 caballos tuvieron que ver con sucesos para la tierra, y el quinto tuvo que ver con un reclamo en el cielo. Pero el sexto se vuelve tan terrible para la tierra como no había pasado los demás. Miremos el sexto. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? No habrá persona, la palabra dice que no habrá persona que se pueda sostener. Los ricos, los poderosos, los que en este tiempo son considerados como gente importante, que tienen mucho poderío, mucho dinero, que el mundo se mueva alrededor de ellos, que todo lo gobiernan, esa gente también no encontrará dónde esconderse, ni libre ni esclavo. No habrá posición económica, no habrá nada, posición social, que haga diferencia de uno de otro. El juicio o el castigo caerá sobre todos, porque vendrá sobre la tierra. Dice la palabra: un gran terremoto caerá sobre la tierra, un sismo tan grande. La sociedad o los que se encargan de estudiar acerca de los temblores siempre están diciendo que va a temblar y que va a temblar muy fuerte, y siempre pronostican que la tierra tiene que liberar presión. Y si no libera presión, eso se puede volver terrible. Pues acá está en Apocalipsis, y está diciendo que habrá momento terrible para la tierra, porque será un terremoto grande. A tal punto que dice la palabra: el sol también se pondrá negro. ¿Será eclipse? No lo sabemos, pero dice la palabra que se pondrá negro. Ya se ha puesto negro otras veces, como en las plagas de Egipto, como en la crucifixión de Jesús por 3 horas. El sol estuvo negro. Entonces, son cosas que están allí en la palabra, que irán aconteciendo sobre la tierra. La luna se tornará roja como la sangre. Por polvos de la tierra
no lo sabemos. Por eclipses, no lo sabemos. Pero lo que sí dice la palabra, habrá señales en el cielo. El sol y la luna sufrirán. Las estrellas del cielo caerán sobre la tierra también. Meteoritos. No lo sabemos exactamente qué va a ser, pero la palabra dice que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. No lo podemos comprender. ¿Cómo será eso de que el cielo se va a desvanecer o a enrollar como un pergamino? Pero eso dice la palabra. Tal será la situación que ninguna persona podrá sostenerse y todos querrán esconderse y le dirán a las montañas: cúbranos, porque no queremos ver esto. Cosas terribles estarán pasando en ese tiempo cuando se abra el sexto sello. Son momentos difíciles de la tribulación para la tierra, son momentos complicados para la tierra, y de esos tiempos, de esos momentos, son los que el Señor Jesús quiere librar al pueblo el día de hoy. De esos momentos son los que el Señor Jesús quiere librar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, nuestras propias vidas. El Señor Jesús quiere librarnos de situaciones difíciles y complicadas que vendrán sobre la tierra, que no habrá control humano sobre estas situaciones. La gente querrá usar su dinero para arreglar los problemas, para arreglar la situación, para escapar. Pero ante estas situaciones, la palabra dice, no habrá gente que pueda con esta situación, con estos sellos que se van abriendo. Y el sexto sello, les decía, cosa difícil le vendrá a la tierra. Y aún la gente, habrá gente viva, aún gente habrá aquí en la tierra sufriendo toda esta situación. Así es que veamos el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel que subía a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y otro terremoto. Este es el séptimo sello que abre paso precisamente a las 7 trompetas. Y las trompetas, conforme van sonando, son otros episodios sobre la tierra. Pero aquí cabe mencionar algo. Y hubo un momento de silencio, dice la palabra, como por media hora en el cielo. En la tierra es muy poco, pero en el cielo dice, hubo un silencio como de media hora. ¿Por qué medio silencio? ¿Qué representa? El Señor intentará que ante todas las cosas la gente le rinda adoración. Pero usted va a encontrar en la palabra que la gente, en lugar de adorarle, de rendirse, de humillarse, maldecirán a Dios. Y este espacio pequeño de silencio que habla la Escritura, tal parece que Dios espera que la gente se arrepienta, que se humille. Pero la Biblia dice que no habrá un arrepentimiento de la gente, que no habrá una humillación. Y entonces se desatan las otras 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Ok, así es que lo que nos ocupa en este día es los 7 sellos. ¿Están conmigo hasta allí? Así es que se lo fuerte al Rey de Reyes. Así es que las trompetas, la abertura de las trompetas serán plagas anunciadas al toque de las trompetas. Y allí estarán los escorpiones, y allí estarán otras plagas que atormentarán a la gente. El número 7 indica perfección, y las trompetas indican anuncio. El pueblo de Israel siempre se movía por
sonidos de trompetas. O sus leyes, lo que ellos hacían tenía que ver muchos con las trompetas, decretos, leyes, tenían que ver con trompetas. Así es que, si podemos dejar en claro algo, es de lo que el Señor nos quiere librar, nos quiere rescatar nuestras vidas, quiere que estemos preparados para el día en que Él venga en el arrebatamiento a levantar a su iglesia. Y para el que se haya quedado, que ocupó el grupo de las vírgenes insensatas, que durmieron, que cabecearon, que no estuvieron preparadas para la venida de su Señor, los que ocuparon ese lugar, la única manera de integrarse o de acceder a la eternidad con Dios es no aceptar la marca de la bestia, el 666, o la moneda del momento con la que podrán comprar y vender, o moneda electrónica puesta en la frente o en la mano derecha, dice la palabra. Entonces será como las personas podrán seguir viviendo y haciendo sus negocios. Eso será lo que el primer jinete o el hombre del primer jinete implementará. Pero él querrá controlar el mundo, pero no lo podrá controlar. Así es que estamos hablando de los primeros 7 sellos, la apertura de los 7 sellos. No son los 7 años, apenas son los 7 sellos que se abren. Y el tiempo continúa, porque siguen 7 trompetas y las 7 copas de la ira, y sigue habiendo plagas sobre plagas. La palabra de Dios habla de la tribulación y la gran tribulación. El apóstol Pablo dijo que al presente tenemos tribulaciones momentáneas. Yo sé que usted se atribula por lo que le pasa, si se enferma, si su economía, si un familiar se nos va. Nos atribulamos por lo que nos pasa, pero el apóstol le llamó tribulaciones momentáneas. Y no tienen nada que ver con la tribulación y la gran tribulación. Así es que estamos hablando de los primeros 7 sellos. Estamos hablando de la tribulación, porque el siguiente paso se llama la gran tribulación. Momento más pesado para la tierra, más difícil. Y hasta este tiempo la palabra dice que el 25% de la gente fue muerta por plagas. ¿Van conmigo hasta allí? Así es que, resumiendo un poquito y dejando claro, no los quiero enredar ni quiero que salgan llenos de tanto que dijo no entendí. Ok, para los que no me entendieron, lo siento. Ahorita vamos a tratar de enfatizar un poquito con el video, es más o menos la misma secuencia que veníamos hablando. Primer caballo. ¿En qué momento se va el Espíritu Santo de la tierra? Cuando Cristo venga por la iglesia, es el momento que la palabra dice al presente, ¿quién lo detiene? Y es el momento que el Espíritu Santo viaja con la iglesia. No es que la palabra no sea predicada sobre la tierra, porque están los 144,000 que predicarán sobre la tierra, pero no habrá el Espíritu Santo que trae convicción sobre nuestras vidas. ¿Sí? El Espíritu Santo trae convencimiento. Hay una situación de que el Espíritu Santo estuvo antes de que Cristo viniera a la tierra, pero no era presente como en nuestro tiempo de gracia. Dice la palabra que el Espíritu Santo venía sobre Sansón, venía sobre Gedeón, venía sobre los hombres de Dios y los usaba para la honra y gloria de Dios, los usaba en lo que Dios quería hacer en sus propósitos. Pero cuando Cristo vino, Él dijo, me voy, pero les enviaré el Consolador que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Así dijo Jesús. Entonces el Espíritu Santo entendemos que cuando la iglesia sea levantada, también será llevada con la iglesia el Espíritu Santo. Y en ese momento entonces no habrá nada que detenga al anticristo. No habrá nada, no habrá iglesia, no habrá Espíritu Santo en la tierra en promedio, es decir, como lo está ahora, como lo está en el presente. A veces llega la pregunta, entonces el Espíritu Santo para nada estará en la tierra. Por lo que se entiende, no, pero podría entenderse que en parte podría estar ayudando, porque es la obra de Dios. El Espíritu Santo es la obra de Dios sobre la tierra. El Espíritu Santo es el que actúa en la tierra. Entonces, al momento entendemos que el Espíritu Santo se va, pero si la obra de Dios sigue actuando sobre la tierra, podría sobreentenderse que entonces la obra de Dios, que es el Espíritu Santo actuando sobre la tierra, pudiera ser que esté actuando
porque Dios lo está indicando, pero ya no estará en la posición que ocupa hoy con nosotros, que nos redarguye, que nos convence de pecado, que está para enseñarnos y revelarnos las Escrituras. Hoy las Escrituras las abre alguien que no tiene el Espíritu Santo y solo son letras, historias y cosas que no comprenden. Pero para todos los que el Espíritu Santo nos trae convicción, el Espíritu Santo comienza a revelar lo oculto que no podíamos entender de la palabra, y el Espíritu Santo comienza a revelarnos lo que en la palabra no podríamos entender sin Él. Entonces, la palabra será predicada, sí, pero el Espíritu Santo no estará trayendo la convicción como la está trayendo ahora en nuestros corazones. Por eso el tiempo de gracia para nosotros es hoy. Para los judíos es otro trato. Para el pueblo judío es otro episodio, pero para el gentil, para el pueblo gentil es hoy el tiempo de gracia, el tiempo donde el Espíritu Santo nos está ayudando en grande manera. En promedio es lo que podemos descifrar. Tesalonicenses 2, 7 y 8. Segunda Tesalonicenses 2, 7 y 8. ¿Lo puede proyectar? Sí, ¿no? Segunda Tesalonicenses 2, 7 y 8. Hay detalles de la palabra que nos cuesta bastante sacar a luz, pero tratamos de sacar a luz lo más que se puede. ¿Sí puede aparecer en el cañón? Sí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El otro pasaje que leíamos en el tema anterior menciona a Jesús que como Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, y eso está representando a la iglesia. Cuando la iglesia también sea sacada de esta tierra, entonces vendrán estas cosas. Acá está dándonos pie o referencia al Espíritu Santo. Es lo que podemos entender en cuanto a Tesalonicenses. Y en cuanto a lo que dijo Jesús de Lot, está refiriéndose a la iglesia. Así como Lot fue sacado, así también la iglesia será quitada de la tierra. Y entonces la ira de Dios descendió sobre Sodoma, entonces la ira descenderá sobre la tierra. Y esta parte de Tesalonicenses se hace referencia sobre el Espíritu Santo. Por eso es que entendemos de esa manera. El Espíritu Santo tiene que ser levantado juntamente con la iglesia para que el anticristo, el primer caballo, el primer sello, pueda entrar en acción. Y así da el paso al segundo jinete, que es el caballo rojo, que trae guerras. Y da paso al tercer caballo, que es el caballo negro, escasez de alimentos. Y da el paso al cuarto caballo, que es amarillo, pestes, muertes. Muy bien, vamos bien hasta allí. Y el quinto sello es un reclamo de todos los que han sido ya decapitados. ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? Y el Señor les dirá: aún faltan otros más. Seguirá habiendo gente que querrá buscar de Dios aún en ese tiempo y no se dejará marcar. Aún faltarán otros pocos más. Hay cosas que no nos deja muy clara la palabra allí. Hay cosas que no nos deja ver con claridad de realmente qué tanta gente será o de dónde serán. Si también habrá gentiles, si solo serán judíos, pero los judíos comprendemos que ellos entran para lo que es el Armagedón. Ellos entran para ese tiempo, para ese periodo y para el milenio. Entendemos más que los judíos van para ello, así es que entendemos más que los decapitados tienen que ver con gentiles, con gente que creyó en Cristo y que no es judía. Apunta más sobre eso, aunque pudiera haber de los dos lugares, tanto judíos como gentiles, pero al parecer apunta más sobre gente gentil o naciones no judías, las cuales estarán siendo decapitados conforme los van encontrando y conforme van mandándolos sin vida o degollados, como dice la palabra, y ellos dirán: ¿hasta cuándo nos vengarás? Y entonces aparece el sexto sello, que es ahora sí sobre la tierra. Ese sí viene sobre la tierra, sobre las cosas que están en el cielo, y habrá cosas
difíciles para la tierra, el terremoto y lo que vendrá. No es el único terremoto, la Biblia habla más terremotos, las otras trompetas hablan también de cosas así. Entonces, eso será lo primero catastrófico que pasará en la tierra. ¿Vamos bien hasta allí? Y el séptimo sello da paso a lo que sigue. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Pueden ponernos el video? Parece que ya probaron el audio y sí está mal. Lo que no logré explicarles, espero que se le clarifique un poquito. Pulgar arriba y no te olvides suscribirte, 30 segundos adelante. activar la campanita de notificaciones y comparte por WhatsApp con el máximo de personas que puedas y así podamos reflexionar todos. Dale me gusta a este video. Haciendo eso, nos ayudas a seguir con esta iniciativa en favor de la enseñanza de la palabra de Dios. Se abrirán los 7 sellos y con ellos vendrán los jinetes del Apocalipsis. En este video te revelaré todo lo que la Biblia dice sobre el fin de los tiempos y lo que significa cada uno de los sellos y los 4 jinetes del Apocalipsis. La Biblia dice que durante los últimos tiempos Dios derramará su ira como juicio por los pecados del mundo y como último llamado para que la humanidad se arrepienta y lo adore. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan narra la visión que el Señor le dio sobre ese tiempo futuro y este juicio se dividirá en 2 partes, los 7 sellos y las 7 trompetas. En este video hablaremos específicamente sobre los 7 sellos. En su visión, Juan ve a un ángel que busca a alguien que sea digno de abrir el libro que iniciará el juicio en el mundo. El apóstol llora porque la Biblia dice que nadie fue considerado digno de abrir el libro y mirarlo. Pero uno de los 24 ancianos mira a Juan y dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ganó para abrir el libro y sus 7 sellos. En ese momento, Juan ve a Jesús en el centro del trono, rodeado por los 4 seres vivientes y los ancianos. Entonces el Cordero toma ese rollo, porque solo Él es digno de abrirlo. Entonces los que lo rodeaban se postraron en tierra y lo adoraron. Cristo entonces comenzó a romper sello por sello, revelando su juicio sobre la tierra. Vea lo que significa cada uno de los 7 sellos del Apocalipsis. Primer sello, la venida del Anticristo. El apóstol Juan escribió: vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Entonces escuché a uno de los seres vivos decir con voz de trueno: ven. Miré y frente a mí había un caballo blanco, su jinete empuñaba un arco y se le dio una corona. Montó como un ganador decidido a ganar. Los primeros 4 sellos se conocen como los 4 jinetes del Apocalipsis y el primero abre la puerta para que venga el Anticristo al mundo. En esta mirada, el caballo blanco y la corona simbolizan que será una persona poderosa que llegará con el discurso de promover la paz en el mundo. Sin embargo, el arco que el caballero sostiene en sus manos muestra que su verdadera intención es engañar a la gente y apoderarse del mundo. Segundo sello, el espíritu de guerra. Acerca del segundo sello, Juan tuvo la siguiente visión. Entonces salió otro caballo, y esto era rojo. Su jinete recibió el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran entre sí, y se les dio una gran espada. El segundo sello abierto por Jesús marca la llegada del espíritu de guerra, que provocará las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Durante este periodo morirá una buena parte de los habitantes del planeta. Este jinete del caballo rojo tiene una espada grande y se cree que representa un castigo, es decir, Dios hará sufrir las consecuencias a los adoradores de la bestia y al falso profeta. Tercer sello, el espíritu del hambre. Juan describió la visión de esta manera: cuando el Cordero
tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: ven, miré, y frente a mí había un caballo negro. Su jinete tenía una escala en la mano. Entonces escuché lo que sonó como una voz entre los 4 seres vivientes, diciendo: 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 kilos de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. En la cultura judía, el color negro simboliza el arrepentimiento, el dolor y el hambre. Y es eso exactamente lo que el jinete del caballo negro traerá al mundo cuando Jesús abra el tercer sello. Date cuenta de que lleva una balanza que, según los estudiosos, representa la crisis económica y el hambre, ya que la balanza sería un símbolo de la escasez de alimentos y los precios exorbitantes. Esto significa que la gente tendrá que trabajar duro para poder comprar algo de comida. Para que tengan una idea, 1 denario era un salario ordinario por 1 día de trabajo, lo que significa que la gente gastará todos sus ingresos para ganarse la vida. Cuarto sello, el espíritu de la muerte. Luego, el apóstol Juan trae revelaciones sobre la llegada del último caballero. Dijo: cuando el Cordero abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser vivo que decía: ven, miré, y frente a mí había un caballo amarillo. Su caballero se llamaba Muerte, y Hades lo siguió de cerca. Se les dio poder sobre una 1/4 parte de la tierra para matar con la espada el hambre, las plagas y los animales salvajes de la tierra. La apertura del 4º sello permitirá que el espíritu de la muerte acabe con la vida de una 1/4 parte de la población de la tierra, y la mayoría de estas personas lamentablemente serán llevadas al infierno. Morirán a causa de la guerra, el hambre y las enfermedades provocadas por la apertura de los sellos anteriores, y también por el ataque de animales salvajes que por falta de alimento devorarán a los humanos. 5º sello, deseo de justicia. Al ver a Jesús abrir el 5º sello, Juan informó: cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que daban. Gritaron a gran voz: ¿hasta cuándo, oh santo y verdadero soberano, esperarás para juzgar a los habitantes de la tierra y vengar nuestra sangre? Luego, cada uno recibió una túnica blanca, y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y hermanos que deberían ser asesinados como ellos. Tan pronto como Jesús abrió el 5º sello, todos los hombres y mujeres cristianos que habían perdido la vida debido a su fe en Cristo preguntaron al Señor cuánto tiempo pasaría antes de que los mataran fueran juzgados. Luego se les instruyó que esperaran pacientemente hasta que el resto de los cristianos que todavía estaban en la tierra también fueran perseguidos y asesinados. En otras palabras, otros creyentes todavía necesitaban ser martirizados. 6º sello, una gran catástrofe en el universo. La visión de Juan durante la apertura de este sello se centró en toda la Tierra y el sistema solar. Dijo: me di cuenta cuando abrió el 6º sello, hubo un gran terremoto. El sol se oscureció como una tela de crin negra, la luna entera se puso roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higos verdes que caen de la higuera cuando son sacudidos por un fuerte viento. El cielo se retiró como un pergamino, y todas las montañas e islas fueron removidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos, todos los hombres, esclavos o libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. Gritaron a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro del que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién
la luna, las estrellas y todos los demás cuerpos celestes aterrorizarán a toda la población mundial. Entonces la gente estará segura de que el fin de los tiempos se acerca cada vez más. Probablemente el apóstol Juan luchó por poner en palabras todo lo que sus ojos realmente vieron en esa ocasión como su grandeza. Durante este periodo aterrador, un ángel le muestra a Juan que 144,000 personas recibirán el sello de Dios para protegerlas de la ira del Padre. Estos 144,000 sellados predicarán las buenas nuevas a la gente y muchos se convertirán a Cristo en los últimos días. Séptimo sello, las 7 trompetas. Si la apertura de los primeros 6 sellos ya había dejado a Juan asombrado y al mismo tiempo asombrado por el tamaño del poder de Dios, la apertura del último sello le mostró al apóstol que cosas aún más terribles estaban por suceder. Él escribió: cuando abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios. Se les dieron 7 trompetas. Otro ángel que llevaba un incensario de oro se acercó y se paró en el altar. Se le dio mucho incienso para ofrecer con las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso se elevó con la mano del ángel junto con las oraciones de los santos. Entonces el ángel tomó el incensario, lo eliminó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. La apertura del 7º sello del libro tiene terribles consecuencias para la tierra. Sin embargo, antes de eso hay un periodo de absoluto silencio, como si Dios estuviera esperando que la gente se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Él. Pero incluso frente a tanta desgracia, millones de personas no se arrepentirán de sus errores y en cambio maldecirán al Señor por todo lo que sucederá. Luego, después de este periodo de silencio, los ángeles comenzarán a tocar sus trompetas y con cada toque ocurrirán juicios mucho peores hasta que por fin Jesús regresará lleno de gloria y poder. Por eso, mi querido hermano y hermana, es hora de que nos mantengamos firmes con Jesús, porque solo con Él nuestra salvación está garantizada y no debemos temer al futuro. Si te ayudó este video, deja en los comentarios. Amén. Esto fue... Ok, entonces el promedio, que no me entendió a mí, me entendió el video. Muy bien, es que ¿cuál es el deseo de Dios para la tierra? Salvarnos. El deseo de Dios es salvar nuestras vidas de la ira venidera. El deseo del Padre es que escuchemos al Hijo para que por la muerte de Jesús en la cruz seamos salvos por Él y seamos librados de la ira venidera, de lo que viene a esta tierra. La advertencia está dada a Juan, el teólogo, le fue revelado lo que vendría a la tierra, y en parte es lo que estábamos viendo el día de hoy. Así que, ¿cuál es el deseo de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia? Librarnos de lo que viene, que vivamos una vida con Él, no solamente de la situación presente en la cual estamos hoy, quizás la enfermedad que hoy pasa en su cuerpo, quizás el problema familiar que hoy enfrenta. No solo es librarnos de lo presente, sino también de lo porvenir, de lo que está en el futuro, de las cosas que le vienen a esta tierra. El diseño de Dios es que estemos con Él en la eternidad. Ese es el diseño de Jesús. Dice la palabra que Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El deseo de que estemos con Él en la eternidad, que cuando cerremos los ojos en esta tierra, los abramos en aquel día, allá con Él, en la eternidad. Que cuando Él venga por su iglesia, podamos ser, si morimos, tomados del polvo, y si vivimos, transformados, pero ser llevados con Cristo. Así es que yo les animo en esta tarde que se les pongan los
a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su mal camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Si hay alguien en esta tarde que aún no está seguro de haberle entregado su vida a Cristo, es el momento de entregarle nuestras vidas a Cristo. Es el momento de entablar cuentas con el Señor y escapar de lo venidero. Oiga, si las aves del cielo emigran cuando viene dificultad en el clima y cambian de territorio sabiendo que la van a pasar mal si se quedan donde están, ¿por qué nosotros también no entender las cosas? Si la naturaleza lo entiende, ¿por qué usted y yo también no comprender que ante todo lo que estamos mirando, que a veces parece ser ya demasiado, aún es poco? Es tiempo de aceptar a Cristo. Si alguien quiere pasar acá adelante a aceptar a Cristo, venga. Si alguien aún no ha recibido a Jesús en su corazón, todos pónganse de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que venga a la vida de cada uno de los familiares, de nuestros amigos, de nuestras amigas. Gracias. Vamos a orar por su vida. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.